La palabra salvos ahí es muy importante. El Señor no solo está añadiendo a visitas, el Señor no está añadiendo meramente a aquellos que profesan a Cristo. Él está añadiendo en el versículo 47 a aquellos que están siendo convertidos y llamados y regenerados por el Señor Jesucristo mismo. Como puedes ver, Jesús como la cabeza gobernante soberano sobre quien llama Él a la iglesia. Nadie viene a la iglesia verdadera, excepto a menos de que Jesús los llama, y a todos a los que Él llama vendrán. Y es para estos por quienes Él murió, es para estos por quienes Él puso su vida. Y lo que vemos aquí es que Jesús está enseñando el éxito de la predicación del Evangelio. Cuando tenemos el llamado eficaz, cuando nosotros presentamos el llamado externo, Él va a emitir el llamado interno a aquellos que han sido escogidos por el Padre en la eternidad pasada y les han sido encomendados a Él, como su novia escogida. Esa es la razón por la que en Mateo 11:27 Jesús dijo: todo me ha sido dado por mi Padre, todas las cosas me han sido dadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La única manera en la que tú y yo podemos conocer al Padre es porque Jesús soberanamente quiso que conociéramos al Padre. La única manera en la que podemos estar en la verdadera iglesia del Señor Jesucristo es porque Jesús mismo, como la cabeza de la iglesia, poderosa y eficazmente nos citó para que viniéramos a la iglesia. Él va a edificar a la iglesia. Y nada puede resistir y nada puede estorbar el progreso de eso. Si son tan amables de ir al capítulo 3, versículo 16. Y aquí quiero que vean a Jesús como cabeza. Él tiene autoridad de dar fe salvadora. En Hechos 3, versículo 16, vemos que todos aquellos a los que Él llama, creen. Y la razón por la que creen es porque Jesús les da fe salvadora para creer. Y en Hechos 3, versículo 16, Pedro, conforme le está predicando, dijo: y por la fe en su nombre. Ahora, lo que quiero que observen en este versículo es que esta fe es mencionada dos veces. La primera vez es fe en Jesús. La segunda vez es fe a través de Jesús o de Jesús. Entonces, observa el 3:16, por la fe en su nombre. Esto es fe verdadera, salvadora. Es el nombre de Jesús. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por Él ha dado completa sanidad en presencia de todos vosotros. Lo que este texto está diciendo es que conforme Jesús edifica su iglesia, aquellos a quienes Él llama del mundo, Él les da fe salvadora para que ellos puedan ejercer fe en Él. En otras palabras, Jesús es tanto la fuente como el objeto de la fe salvadora. La fe que es en Jesús es fe que viene a través de Jesús, es la fe que ha venido de Jesús. Eso es lo que Hebreos 12, versículo 2 dice: viendo a Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿De dónde sacaste la fe salvadora? Bueno, no de ti mismo. Un hombre muerto no cree. Estábamos muertos espiritualmente en delitos y pecados. Se nos tuvo que haber dado el regalo de la fe para poder creer en Jesús, y el regalo para creer en Jesús es el regalo que vino de Jesús. Filipenses 1:29 dice que a vosotros se os ha concedido no solo a creer, que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, la fe debe ser dada a nosotros. Jorge Whitefield lo dijo de esta manera: un hombre tiene libre albedrío para ir al infierno, pero ningún libre albedrío para irse al cielo. Spurgeon dijo: yo he oído mucho del libre albedrío, pero nunca lo he visto aún. Entonces, como cabeza de la iglesia, Él llama a la gente a sí mismo, la cabeza de la iglesia. Él les da fe salvadora. En cuarto lugar, como cabeza de la iglesia, Él tiene autoridad de conceder arrepentimiento.
Entonces vamos al capítulo 5, versículo 31. Y lo que quiero rastrear para ti es cómo Jesús edifica su iglesia. Él está edificando su iglesia un alma a la vez. Quiero comenzar a leer en el versículo 30. Lo que quiero que vean está en el versículo 31. Pero en el versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Ahora versículo 31. A este, no hay duda acerca de quién es el antecedente de este. El antecedente de este en el versículo 31 es Jesús en el versículo 30. A este, Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Observa que esto es claro. Un hombre ciego podrá ver esto. Jesús, el Señor exaltado y ascendido, es el que da. El hombre no tiene nada que ver para producirlo. Uno es perdón de pecados. Todos estamos de acuerdo con eso. Nada en mi mano traigo, solo a tu cruz me aferro. Pero el otro regalo es profundamente monarquístico también. Solo hay un agente activo en el acto de arrepentimiento, y es el que da el regalo gratuito del perdón de pecados. No puedes tenerlo de dos maneras. El paquete completo tiene que ser. Estos son regalos de gracia que Jesús da a su iglesia para edificar su iglesia. Y él dice exactamente lo mismo en Hechos 11, versículo 18. Dice que de manera que también a los gentiles Dios ha concedido arrepentimiento para vida. Como puedes ver, nadie puede arrepentirse hasta que Dios les dé el regalo del arrepentimiento. Estamos moralmente afectados por una incapacidad de hacer lo que se demanda de nosotros. Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es un mandato obligatorio sobre toda persona que oye esas palabras. Pero el problema es que nadie puede arrepentirse. En sí mismo no pueden. El arrepentimiento tiene que ser concedido, dado a los hombres. Entonces, conforme predicamos la palabra, conforme proclamamos el Evangelio, Dios tiene que ir delante de nosotros y viene con nosotros. Y Él llama a su iglesia, a su novia, Él les da fe salvadora, Él les concede arrepentimiento. Esto es lo que Jesús hace para edificar su iglesia. Ahora, en quinto lugar, como cabeza, Jesús tiene autoridad de convertir a los pecadores. Vayan al capítulo 9, comenzando en el versículo 1, y vemos que Él tiene muchos enemigos. Él tiene autoridad para convertir a sus perseguidores, a sus enemigos. Pero nadie está más allá de la autoridad soberana del Señor Jesucristo. Jesús puede vencer a cualquier y a toda resistencia en contra de Él y su Evangelio. Entonces, en Hechos 9, versículo 1, ustedes conocen el relato, es la conversión de Saulo de Tarso. Él es el primero de los pecadores. Él, de lo más grande a lo menor, evaluando de lo mayor a lo menor, si Dios puede cambiar a este Saulo, si Él puede cambiar, si Jesús puede convertir a este Saulo, entonces en el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte, nadie podría ser más anticristo, anti-iglesia que Saulo de Tarso. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, versículo 2, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él está cazando a los cristianos como si fueran un animal, como si fueran presa. Y Él es Él está buscándolos con toda la fuerza de toda su energía y toda su pasión y toda su personalidad. Y en el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, en un momento sucedió inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra no era ningún otro que la gloria del Señor Jesucristo. Versículo 4, y cayendo en tierra, Jesús lo derribó de su animal, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como puedes ver, él
él estaba, al perseguir a la iglesia que él estaba edificando, es perseguir a la cabeza de la iglesia. Y él siente lo que sentimos, y cuando vienes a la iglesia, eres parte del cuerpo de la cabeza de la iglesia. Entonces en el versículo 5 dijo, ¿quién eres, Señor? Él respondió a su propia pregunta antes de que terminara la pregunta. Él habló de salvación de señorío. Digo, él está ahí con la respuesta antes de que acabes con el signo de interrogación. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, versículo 7, y se te dirá, versículo 6, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Como vemos, es que Jesús puede derribar a sus enemigos y traerlos a sus rodillas, los puede humillar en un momento, los puede llevar al punto de abnegación, cuando miran a Él y confiesan el señorío de Jesucristo y someten sus vidas y rinden sus vidas bajo su autoridad poderosa. Y este es un prototipo de toda conversión. Es diferente lugar, diferente circunstancia, diferente momento. Pero es lo que Jesús hizo en tu vida si tú de hecho eres convertido. Él te humilló y te trajo hasta el piso. Nadie entra riéndose por la puerta estrecha. Nadie salta y entra al reino. Toda persona ha sido humillada. Y observa el versículo 15. El Señor le dijo, ve, le dijo a Ananías. La cabeza de la iglesia ahora le va a explicar a Ananías sus propósitos y sus planes para Saulo de Tarso. Porque le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre. No hay manera bajo el cielo en la que Saulo de Tarso pudiera resistir el llamado poderoso del Señor Jesucristo a venir a Él, y no hay manera en la que Él podía presentar alguna oposición ante la voz poderosa de Jesús cuando Jesús lo llamó a la fe en sí mismo. No hay alguien que esté más allá del poder salvador de la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. Y cuando Él llama, nosotros venimos. Vayan, si son tan amables, al capítulo 16. Lo que quiero que vean, en sexto lugar, es que como cabeza, Él tiene autoridad para abrir corazones cerrados. Y en Hechos capítulo 16, quiero que observen, comenzando en el versículo 13, que no hay corazón que esté tan cerrado que Jesús no pueda abrirlo de manera total. Así es como Él edifica la iglesia. Y entonces, en el segundo viaje misionero de Pablo, llegando allá a la iglesia, a la ciudad de Filipos, Hechos 16:13, un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora, si el Señor abrió el corazón, entonces eso presupone que el corazón estaba cerrado. De hecho, estaba sellado completamente. Estaba cerrado. No hay manera en la que alguien pueda abrir el corazón de ella. Se necesitaría más que tan solo al Señor tocando en la puerta de su corazón. No podía ser abierto, estaba sellado por el pecado y la incredulidad. Pero conforme Pablo predicó y presentó el llamado externo, el Señor Jesús, la cabeza de la iglesia, emitió el llamado interno y Él abrió la puerta de su corazón. Y ella respondió a las cosas que se estaban diciendo por Pablo.
Ahora, quiero que veas cuán fuerte es esta palabra abrió, que ves aquí en el versículo 14. El Señor abrió el corazón. Quiero que avances al versículo 26, porque tenemos la misma palabra que se usa más adelante ahí en el capítulo, después de que Pablo había producido una crisis en Filipos, después de que predicó, y ellos fueron arrojados a la prisión, y ustedes conocen este relato, y en el versículo 26 leemos, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, toda celda está cerrada con llave, y en el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Fue un mega terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, todo el lugar estaba moviéndose. Y el terremoto fue tan fuerte, al instante, es como repentinamente en Hechos 9, y al instante se abrieron todas, y aquí está nuestra palabra, se abrieron todas las palabras y las cadenas de todos se soltaron. Dios envió un terremoto tan poderoso que todas las puertas de la cárcel se abrieron. No solo donde Pablo estaba, sino todas. Fue un acontecimiento que sacudió la tierra. Pero esto es algo insignificante comparado con el terremoto que espiritualmente se llevó a cabo en el corazón de Lidia, cuando Dios abrió las puertas de su corazón. Y Dios vino entrando como un conquistador ahí adentro para reclamarla como suya. Como puedes ver, así es como Jesús edifica su iglesia. Así es como Jesús, quien es la cabeza de la iglesia, quien es la cabeza gobernante y la cabeza orgánica. Así es como Él abre corazones duros para que respondan al Evangelio. Y Él los hace estar dispuestos por su poder, y eso es exactamente lo que sucedió en tu vida, amigo mío, y eso es exactamente lo que pasó en mi vida. Fue el Rey Jesús quien envió al Espíritu aquí a la tierra y abrió la puerta del corazón. No solo se puso ahí de pie tocando. Él la abrió y la botó de las bisagras. Él simplemente entró caminando y dijo, mío. Pasa al capítulo 18. Séptimo lugar, como cabeza, Él tiene autoridad de garantizar el éxito del Evangelio, y conforme está edificando su iglesia, tiene a su pueblo que creerá y que responderá cuando la palabra de Dios es predicada. En el capítulo 18, comenzando en el versículo 1, Pablo viene a Corinto y él se convierte en alguien que va a la sinagoga en el día de reposa, y está ahí y persuade a judíos y a gentiles. Pero versículo 6, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos, simbolizando que lo rechazaba, vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. Y dice, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y en los versículos 7 y 8, saliendo de allí, antes de que se fuera de la ciudad, él está predicando y la iglesia simplemente gente está siendo salva y creyendo, y muchos de los que creían eran bautizados. Y entonces en el versículo 9, entonces el Señor, ¿quién es el Señor? Este es el Señor Jesucristo. Dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y algunos de ellos ya eran salvos, pero muchos de ellos todavía no eran salvos, y simplemente era cuestión de que Jesús los llamara conforme el Evangelio salía, abriendo las puertas de su corazón cerrado, concediéndoles fe salvadora, concediéndoles arrepentimiento y dándoles vida eterna, vida salvadora, vida abundante. Esto es lo que haces cuando eres la cabeza de la iglesia.
tú te apoderas. Hay uno más que quiero que veas. Pasa al capítulo 20. Y en el versículo 28. Y me pasé varios que quería darte. Pero estos son, creo que estamos teniendo la idea. No es que Jesús quizás edifique la iglesia, espera edificar la iglesia. No, Él está edificando la iglesia. Y nada en el cielo, ni en la tierra, ni en el infierno va a detener eso. Y entonces en el capítulo 20, versículo 28, lo último que quiero que veas es que como cabeza Él tiene autoridad de comprar y poseer a la iglesia. Jesús es Señor de la iglesia, por derecho de posesión comprada. Entonces en Hechos 20, versículo 28, recuerdan conforme está hablando Pablo a los ancianos efesios y les da su discurso de despedida, y en el versículo 28 les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Señor Jesús es el que en la cruz, con el derramamiento de su sangre, haciendo una expiación por su sangre, por nuestros pecados, compró a la iglesia con su propia sangre. Él compró a la iglesia de Dios con su propia sangre. Y la iglesia que Él ha comprado, ahora le pertenece a Él, debido a que Él es el dueño. La iglesia le pertenece a Jesucristo. No le pertenece a ninguna otra persona. No le pertenece al liderazgo de la iglesia local, no le pertenece a la jerarquía denominacional, no le pertenece al seminario, no le pertenece a la congregación. Le pertenece al que derramó su sangre sobre la cruz, poniendo su vida en rescate por muchos. Y Jesús dijo en Juan 10, versículo 14, yo soy el buen pastor, y el buen pastor pone su vida por las ovejas. Esta es la razón por la que Jesús es tan triunfal al edificar su iglesia, porque Él ya ha comprado a la iglesia hace 2000 años atrás, con su propia sangre. Y Él no murió por aquellos que morirían en incredulidad. Eso habría significado que Jesús murió en vano, sino que Él murió por sus ovejas. Y todos aquellos por quienes Él murió, Él llama. Y todos aquellos por los que Él murió y llama y les da fe salvadora, les da arrepentimiento, abre su corazón, los derriba de su caballo alto, los trae a sí mismo, porque Él es la cabeza soberana de la iglesia. Efesios 5:25 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En Efesios 5, versículo 1, sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Lo último que diría, y simplemente lo voy a decir como me viene a la mente, el mandato de la cabeza de Cristo. Ninguno de nosotros tenemos la libertad de reinventar la iglesia. Ninguno de nosotros tiene la libertad de inventar nuestra propia manera de hacer, de guiar a la iglesia o de desarrollar la iglesia. Ninguno de nosotros tiene la libertad de predicar como queramos. La cabeza de la iglesia ya nos ha instruido para saber cómo Él quiere ser adorado y cómo Él desea que su palabra sea predicada y cómo su cuerpo debe funcionar. El cuerpo no decide esto. La cabeza de la iglesia lo decide. Y entonces encontramos en las Escrituras los que muchos se refieren al principio regulador,
que las actividades y ministerio en adoración de la iglesia serán reguladas por lo que Jesús dice. Y Él tiene todo derecho de gobernar toda pulgada cuadrada de nuestra iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos tan agradecidos porque tenemos una cabeza tan gloriosa como la tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nadie jamás tuvo una cabeza más grandiosa como tú. Y te alabamos porque en tu soberanía Él es todo sabio, todo amoroso, Él es lleno de gracia y misericordia por nosotros, y oro porque seamos fieles a nuestra cabeza fiel, orgánica, gobernante, para servirlo, amarlo, adorarlo y someternos a Él, teniendo el placer de hacerlo, y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.